Gracias por atender esta petición. Y bueno, vamos a culminar con broche de oro este 8º Congreso. Me permito compartirles la trayectoria profesional de nuestro distinguido expositor. Él es licenciado en Arqueología, avalado por la Escuela de Antropología de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Cuenta con un posgrado especializado en Antropología Forense, graduado por el Instituto de Medicina Legal del Ministerio de Salud de la República de Cuba, justamente en La Habana, Cuba. Entrenamiento profesional en Antropología Forense en el Instituto de Patología de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de Norteamérica, con sede en Virginia. Tiene formación en Criminalística especializada por el Centro de Capacitación para el Trabajador en Ciencias Forenses. Actualmente es perito oficial con experiencia de 21 años en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, siendo precursor en la creación del Laboratorio de Antropología Forense, en la creación del Laboratorio de Reconstrucción Cráneo-Facial y en la dictaminación pericial en las disciplinas de Antropología Forense y Arqueología Forense. Es importante destacar que es perito único en Antropología y Arqueología Forense, encargado durante 20 años del Laboratorio de Antropología Forense. Es relevante decir que es perito antropólogo forense, coadyuvante con la Procuraduría General de la República dentro de la investigación pericial del caso Ayotzinapa. Comparte sus conocimientos como profesor titular en la Escuela de Antropología de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Y con el tema la antropología ante el reto de los desaparecidos, recibimos al antropólogo forense del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Marcos Martín Raigosa Ortega. Lo recibimos y sea usted bienvenido. Agradeciendo mucho la tercera invitación que me hace esta institución, con gusto estoy aquí con ustedes. Una pequeña aclaración, que actualmente ya no estoy adscrito al área de antropología forense, sino de lofoscopía en ciencias forenses, ¿verdad? Nada más esa pequeña aclaración. Bueno, pues sin mucho preámbulo, porque a lo mejor tienen ustedes toda la mañana aquí y ya hace hambre. ¿Hacia dónde tengo que apuntar? Creo que ¿es este el del centro? Sí, ¿verdad? ¿Tú me ayudas? Perfecto. Fíjense ustedes que los antropólogos, para dar inicio y un pequeño antecedente, los antropólogos fuimos llamados a participar en la dictaminación pericial por esos conocimientos que teníamos sobre variabilidad biológica y también en algunos casos cultural, ¿verdad? Entonces, los antropólogos fuimos consultados primeramente en el Museo de Historia Natural hace muchos años, porque se encontraban restos óseos y los del FBI iban con los antropólogos del Museo de Historia Natural y les decían: tenemos este cráneo, pero está muy raro, ¿a qué pertenece? Entonces el antropólogo, ¿se acuerdan ustedes que a lo mejor sus papás o los que sean ya de cierta edad como yo, había programas de televisión donde decían y que los antropólogos andaban allá en la garganta de Olduvai sacando restos óseos de homínidos y bla, 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 y que además estos homínidos, nada más de un pedacito de muela que se encontraban, podían definir que comían hígado crudo y que bla, bla, bla? Entonces mi padre decía: ¿cómo de un huesito así van a decir que hasta comían hígado crudo? Pues sí, fíjense ustedes que nosotros pues vemos el desgaste, vemos las cúspides, vemos pues la morfología, toda la forma del cráneo y pues la evolución. Vean ustedes cómo va trascendiendo, cómo va evolucionando, y de ocuparnos en cuestiones de caza, porque si ustedes piensan en algunos animales, el hocico no nada más es para comer, ¿verdad?, sino también puede tener funciones
prensiles de defensa y de desgarre, ¿verdad? Lo usan también como herramienta. En la primigenia nosotros también usábamos nuestro sistema dentario para esas cosas. Ahorita actualmente tenemos una especialización tal de nuestro sistema dentario que difícilmente podemos comer comida cruda, no nada más porque no es muy agradable, sino porque nuestro sistema digestivo tampoco está ya acostumbrado a comer comida cruda, ¿verdad? Y no se diga si nos ponen el bistec así, bueno, pues arrímame un tenedor y un cuchillito, porque no podemos comernos así con la mano, qué barbaridad, eso es una infamia, ¿verdad? Entonces, bueno, pues así fuimos llamados los antropólogos a participar en la cuestión de las ciencias forenses. Una fotografía que siempre me gusta ponerla, ¿verdad?, es de una edición de una serie de enciclopedias que a lo mejor alguno de ustedes recuerda, de Time Life. Eran libros carísimos, ¿verdad? No cualquiera tenía una enciclopedia en su casa, de un papel brillosito, muy fino, se llamaba rotocuché. Y pues bueno, hay un volumen que se llama El hombre prehistórico y esta foto es de ese volumen. Nos ejemplifica, ¿verdad?, el hombre de Java, el hombre actual, aunque es el que se ve más cateado, ¿verdad? Y este es el famoso Ramapithecus. Entonces, vean ustedes como si prácticamente el hocico, por así, como debe de llamarse, pues prácticamente son unas agarraderas de baño, ¿verdad? Bien fornidas, bien robustas. No se diga, prácticamente tenía en la frente una visera de hueso para deambular, y que ya se ve, les digo, muy deteriorado, es el hombre pues actual. Vean cómo el neurocráneo es definitivamente más voluminoso que el esplagmocráneo, es decir, todo lo que tenemos en la cara. Y pues me llama la atención que era un libro carísimo, ¿verdad? Pero ya desde entonces los antropólogos padecíamos de presupuesto. ¿Por qué digo esto? Porque el antropólogo que tomó esta foto, vean lo que usó como estatímetro, como soporte de los cráneos, y son unos destapacaños. Una foto actual, de un dictamen actual, se trata de una femenina. Es una mujer adulta de 80 años y si ustedes le ponen atención, tiene ciertas características que inmediatamente saltan a la vista. En primer lugar, pues es una fotografía, ¿verdad?, basicraneal, es decir, está el cráneo tomado en su base, de arriba hacia abajo. Vean ustedes que aquí está el agujero magno, está pues el maxilar, y salta a la vista que no tiene ninguna pieza dentaria, ni muelas, ni colmillos, ni incisivos, no tiene nada. Una mujer de 80 años que necesitaba definitivamente tener comida muy procesada para seguir viviendo, ¿verdad? No podía darle el mordisco al conejo o al bistec, sino que necesitaba definitivamente zanahorias cocidas, ¿verdad?, carnita molida, en fin, para poder subsistir. ¿Y eso quién lo hacía? Pues sus familiares seguramente fueron los que le arrimaban todo eso. Y aquí salta a la vista de que si algo nos distingue como especie dentro de este reino animal, es que seguimos cuidando de nuestras crías y de nuestros adultos. Eso nos distingue como especie. Fíjense ustedes que si trazáramos como un tipo mapa, hiciéramos un esquema, trazaríamos una línea transversa, otra horizontal, en fin, y empezaríamos a esquematizar qué es lo que tiene este cráneo. Si trazamos de lo que son estas cúspides, veríamos que el agujero magno está más ventralizado que posteriorizado, ¿verdad? Entonces ahí ya empezamos a definir que se trata de una mujer, ¿verdad?, por la posición que tiene el agujero magno. El hombre lo tiene más posterior, es decir, más hacia la nuca. ¿Por qué se dio esto evolutivamente? Porque la mujer, como en la primigenia, pues no había televisión y tampoco había la píldora milagrosa, la mayor parte del tiempo estaba criando o embarazada. Entonces el hombre, estoy hablando de la primigenia, el hombre era el que salía a traerle el alimento a la mujer para que subsistieran las crías y para que subsistiera la mujer.
Entonces la mujer estaba en la caverna, pues ansiosa a ver si ya viene con el mandado, ¿verdad? Asomándose. Entonces fue teniendo una posición más erguida en su bipedestación, mientras que el hombre, para andar cazando, pues andaba entre los arbustos, andaba pues incluso para tener un despegue rápido en la huida o en la caza, incluso hasta cuadrúpedo, ¿verdad? Braqueaba es el término adecuado. Entonces usaba también las manos. Entonces el agujero magno fue más posterior. Si ustedes comparan el cráneo de un cuadrúpedo, llámese perro, llámese vaca, también el agujero occipital está más acaudalado, es decir, está más posterior. Entonces todos esos detalles el antropólogo los empieza a examinar y va definiendo de qué se trata. Entonces este es un cráneo, les repito, de una mujer adulta de 80 años. Llegamos a la fosa, esto es lo que llamamos un perfilamiento, cuando dejamos a la vista todo el cadáver, toda la osamenta. Quiero decirles que la antropología forense se especializa en restos óseos, ¿verdad? No tanto en cadáveres todavía con tejido, aunque algunas veces también participamos. Entonces llegamos y vemos al cadáver y podemos, nada más al ver el diámetro que tiene la pelvis, podemos decir, este es un hombre. ¿Por qué decimos que es fácilmente definir como un hombre? Porque la mujer es la que procrea, ¿verdad? Entonces su cadera es más ancha que la del hombre. Entonces nada más con ver la pura pelvis decimos, este es un hombre. Que actualmente puede haber hombres con una pelvis más femenina o mujeres con una pelvis más masculina, sí. ¿Por qué se da esto? Pues por lo que nos decía definitivamente Charles Darwin, ¿verdad? La supervivencia del más apto. ¿A qué me refiero con esto? No el que corría más, no el que cazaba más, no porque era el más fuerte, no porque era el más musculoso, sino porque el que podía sobrevivir. Entonces las mujeres, en la época de las cavernas, no había cesáreas. Si era una mujer de cadera estrecha, estaba condenada a morir el producto y a morirse ella. Entonces la selección natural ahí aplica, ¿verdad? Porque sobrevive el que tiene las aptitudes más biológicas más mejores para la supervivencia. De eso habla la selección natural, no del que sea más fuerte. Bueno, pues entonces este es el perfilamiento. Nosotros ya definimos, ya una vez que hacemos nuestro esquema, nuestro diagrama, que ya incluso tuvieron prácticas de fijación del lugar de los hechos. Entonces el antropólogo, ustedes vieron al equipo de los policías que vino y montó su escenario, ¿verdad? Hizo sus mediciones y todo. Pues fíjense ustedes que el antropólogo tiene una pequeña variante que le aumenta, a esa fijación que ustedes vieron que hicieron, le aumenta otro eje. ¿Cuál sería el otro eje? Nosotros trabajamos en 3 ejes, es decir, transversal, vertical, y le aumentamos la profundidad, porque como estamos trabajando en una fosa, aumentamos un eje adicional que es la profundidad, que en un dado caso, eso lo puede, si el criminalista tiene el entrenamiento, también lo puede aplicar porque es exactamente lo mismo, ¿verdad? Una fijación, lo que le llaman, lo que pueden ustedes investigar y conocer como coordenadas cartesianas. Pues fíjense ustedes que en la actualidad el antropólogo también no nada más se especializa en cuestiones biológicas, ¿verdad? Sino también en cuestiones culturales. Y nos decimos que pues todos queremos vivir pues en una ciudad. ¿Por qué? Porque pues aquí está la comodidad, ¿verdad? Yo ahorita que me levanté, pues abrí el grifo de la llave, salió el agua clarita, ¿verdad? Potable totalmente, calientita, me bañé muy cómodo. Todo el agua que yo deseché se fue al drenaje, yo no me preocupé por ir a tirar las cubetas de agua al baldío, en fin, todo muy cómodo. Me hice mis waffles, les puse tocinito, en fin, todo muy a gusto. Cosa que si yo viviera en Tangamandapio, pues definitivamente no, ¿verdad? Tendría que ir al donde están las gallinas, buscar un huevo, no sé, ir con la vaca, ordeñarla, en fin, irme a bañar al río. O sea, no es tan cómoda la vida en Tangamandapio como es en una urbe.
una fotografía de la Ciudad de México, se destaca pues, se llama, es el edificio México, creo que si no me equivoco, ¿verdad? El que tenía la discoteca a mero arriba. Entonces cuando uno va llegando a la Ciudad de México, pues prácticamente siente uno que las antenas de los edificios te rozan las plantas de los pies, ¿verdad? Porque pues pasa por la ciudad ya bien bajito, y pues aquí vivimos los mexicanos. Y definitivamente tenemos que ser educados para vivir en nuestro entorno. Si vivo en Tacamatapio, pues tengo que ser educado de ir a cosechar lo que me voy a comer, o traer el agua en las cubetas, o tener las tinajas, proveerme para poder sobrevivir. Pues igual aquí, cuando sacamos en la mañana a nuestros hijos a la escuela, ¿qué les vamos aconsejando? Mire, mijo, no se deje, ¿verdad? Y si se deja, yo me lo voy a fregar por dejado, ¿verdad? Entonces, los vamos condicionando a que subsistan en este medio. Y si algún viejo cochino en la escuela le llama y diga que ven al baño, pues usted mucho ojo, ¿verdad? En fin, los condicionamos, a esto se le llama cultura, ¿verdad? A la conducta que es aprendida. Y así los vamos, y luego definitivamente pues ven la tele, tienen sus videojuegos, que la pelea de Terminator contra Alien y yo no sé, y luego nos preguntamos, ¿y por qué tanta violencia, Dios mío? Pues porque nosotros así estamos educando a nuestros hijos, ¿verdad? Usted no se deje, no le vayan a quitar el lonche, cuide su reloj que le acabo de comprar, ¿verdad? Porque es un Apple Watch y bla, 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 bla. Entonces tenemos que estar educados para subsistir aquí. Entonces se genera violencia. Fíjense ustedes que en 1968 los psicólogos han sido autores de experimentos muy padres, discúlpenme la expresión, muy padres, muy chidos. Pues ellos fueron los que sacaron el conductismo y todas estas teorías, ¿verdad? Incluso freudianas y todo eso. Pues hubo un psicólogo que cuando los psicólogos se especializan en especies animales, se le llama etólogo. Este era un etólogo que hizo un experimento muy famoso. Hizo una ratonera gigante donde había alimento para los ratoncitos que él tenía. Puso 8 parejas de ratones y tenían agua suficiente como para mantener a 500 ratones. Y había alimento suficiente para mantener a 500 ratones. Entonces, pues tenían alimento, tenían madrigueras, tenían todo. Era lo que se podía decir un paraíso de ratones. Y ahí metió los ratones. Y los ratones, pues eran 8 parejas. Por supuesto que las ratas conocieron a los ratos y tuvieron ratitos. Y bueno, pues empezó a crecer la población duplicándose. Y no sé si se acuerdan ustedes que mucho fue criticada aquella teoría malthusiana de que decían que la población se iba duplicando cada vez más, ¿verdad? Bueno, pues aquí se reforzó esto y se vio con este experimento que definitivamente se duplicaba la población. Y en cuanto sobrepasaron los 500 elementos que vivían ahí, o individuos, pues el alimento empezó obviamente a escasear. Y los ratones empezaron a pelear y a querer ganar la subsistencia. Y primero, cuando eran las 8 parejitas, ellos cuidaban a sus crías, las tenían en sus madrigueras, les llevaban alimento. Llegó al grado que ya cuando sobrepasaron la población, incluso los padres llegaban a abandonarlos y más tarde hasta se alimentaban de sus propias crías. Entonces, esto colapsó, por supuesto, y pues es un ejemplo de las ciudades grandes, ¿verdad? Cuando vivimos conglomerados, pues llegamos a querer defender nuestro espacio y nuestros recursos con dientes y puños, ¿verdad? Los que trabajamos para gobierno, que decimos que tenemos pues una posición laboral segura, ¿verdad? Pues aspiramos a esto. A que no estoy criticando nada porque yo también vivo así. Entonces, ya me adelanté. Entonces, fíjense ustedes que aspiramos a vivir esto, no a ver el paraíso, el riachuelo y el arbolito que decía Jaimito de Tangamandapio, ¿verdad? Sino lo que vemos es un sembradío de rotoplast
Y pues aquí vivimos, ¿verdad? Ya nos endrogamos en pensiones para sacar la casa y la estamos pagando, pero como me descuentan la mitad del sueldo para pagar la casa, pues obviamente me tengo que trasladar a las 4 de la mañana, me tengo que levantar porque estas casas están muy en la periferia. Entonces me tengo que levantar temprano para poder llegar a mi trabajo y ya en la noche pues otras 2 horas de traslado a mi regreso. Entonces, ¿qué pasa? Pues que voy teniendo tensiones poco a poquito, como dicen los gringos, ¿verdad? El burnout, creo que también el doctor les habló algo de eso, ¿verdad? Entonces voy teniendo el burnout y voy acumulando un estrés. Y ahora con las redes sociales de que pues el video que yo aquí en la UNEDEL tomando mis clases, ¿verdad? Y yo aquí con el ponente y yo aquí esto, y el que no publica, pues está out, ¿verdad? Pues tuvimos un caso del mercado de abastos, donde una persona que también estaba en esta tendencia de las redes sociales, quiso subir el video más impactante y quiso fingir su propio suicidio, ¿verdad? Hizo un sistema de cuerda, se ataba una cuerda al cuello, tenía el celular enfrente, él se subía a unas cajas con las que él estibaba y ya se ponía la cuerda y se hacía como que se ahorcaba. Se quitaba eso, iba, revisaba el video y veía qué tal había quedado. Ay, no, se alcanzan a ver las cajas. Y corría otra vez, ponía otra vez el celular. Estuvo haciendo varias pruebas para obtener la mejor imagen y en una de esas se resbala, se quitan las cajas y efectivamente grabó su propio suicidio. Entonces, pues les digo, estas situaciones de estrés. Y no se diga, ¿verdad? Pues yo llego, mi vecino también está igual, pues nos juntamos ya en la noche a echar una chevita, ¿verdad? No falta quien nos ofrezca otras situaciones y es cuando caemos en situaciones que no son viables. Bueno, pues esta realidad es la que vivimos en nuestro país. No nada más nuestro país, ¿verdad? Muchos países y en situaciones peores están. Pero fíjense lo que nos dicen los jóvenes de hoy. Dice, para los administradores de este país, tengo 20 años, soy joven, pero soy considerado un delincuente. ¿Por qué? Porque limpio vidrios aquí en la esquina de Juárez y Enrique Díaz de León. No tengo derecho al trabajo, porque no hay. No tengo a la salud, porque no hay medicamentos. No tengo derecho a la educación porque las universidades están saturadas, las públicas, ¿verdad? No tengo derecho a la vivienda porque pues es muy costoso. No tengo derecho a la justicia. Ustedes que son abogados, no tengo derecho a la justicia, incluso ni a la vida, porque todos me ven feo porque limpio vidrios aquí en la esquina. Eso es lo que nos dicen los jóvenes. No nada más los jóvenes, nuestra misma sociedad nos dice, a nuestros políticos no les interesa sacar al país de la miseria, la pobreza, la corrupción, la impunidad. Dice, nos faltan 43. ¿Ustedes creen que nos faltan 43? Fíjense lo que nos pone una águila ya no se está comiendo a la serpiente, ¿verdad? Está matando a los conciudadanos. Bueno, pues en este contexto de violencia es como la antropología forense ha sido llamada a coadyuvar con la justicia, ¿verdad? Para, a simple vista, fue un dictamen, si no me equivoco es una muerta de Juárez, donde participó un médico forense, un odontólogo, el antropólogo, obviamente los preceptores, para analizar este cadáver. Porque llegó a un grado de que había tantas muertas de Juárez, que también los sistemas periciales de allá fueron rebasados. Entonces, en algunas ocasiones, me acuerdo bien, que incluso Delta Airlines regalaba el traslado del cadáver a Guadalajara y su regreso otra vez a Juárez, para colaborar un poco con la dictaminación pericial y la saturación que tenían esas entidades. Pues bien, actualmente así nos dice el arte popular, nos ven a la justicia, ¿verdad?, como una sirena, un ente que hemos leído, que está en los libros,
que está en los libros y que hemos leído, perdón, así, que nos cuenta la historia que existe, que tiene un lenguaje, pero que ahorita ya no lo comprendemos, ¿verdad? Pues que se está abriendo la investigación y que los cuerpos de seguridad están participando y que ya llamaron al delegado y se va a conformar una nueva fiscalía o una comisión especial y bla, 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 bla. Pero no vemos nosotros realmente esa balanza o esa espada que le da, como dice el dicho de dar lo que merece a cada quien. No vemos esa balanza. Entonces, vean ustedes, así lo vemos a la justicia, como un ente que existe, pero que actualmente no la hemos visto. Entonces, Norteamérica, por ejemplo, sus antropólogos forenses, les digo, empezaron participando con el FBI, cuando tuvieron sus guerras, ¿verdad?, con Vietnam y todo eso, los cadáveres que habían quedado allá, fueron recuperados uno a uno, ¿verdad?, y el tiempo que se tardaba, y cuando los llevaban a Norteamérica, con todo el respeto, en ataúdes refrigerados con gas, no sé si se acuerdan que hay refrigeradores que no es necesario enchufar a la luz, ¿verdad?, sino con puro gas se refrigeran. Entonces eran regresados y todos los cadáveres, cuando estuve en Virginia veía yo todo el protocolo con el que ellos analizaban los cadáveres militares y queda uno impactado de decir, qué barbaridad, o sea, qué respeto con que hacen sus mortuary affairs. Bueno, ellos empezaron así, pero también en Sudamérica se dieron eventos, ¿verdad? Alguna vez pensábamos que Colombia era una cosa desastrosa, porque veíamos imágenes en los periódicos, en los noticieros, donde en los baldíos nos ponían letreros, prohibido, nos ponían como si yo fuera de allá, ¿verdad?, nos decían, prohibido tirar cadáveres, o sea, decimos, para que los vecinos pongan un letrero que diga, prohibido tirar cadáveres, o sea, es que estaban sobrepasados, las noticias donde pasaba la motocicleta y balaceaba y mataba a las gentes, pues lo estamos viviendo actualmente, esas situaciones que tanto nos impactaban por ejemplo, de Colombia. Entonces, pues en Colombia, en Guatemala, en Argentina, ¿verdad?, se empezaron a conformar sendos equipos de antropología, y dice uno, nosotros que tenemos una rancia tradición cultural y de antropología, y ellos son los que nos llevan ahora la pauta, ellos son los que según esto nos vienen a capacitar para versar sobre antropología. Bueno, pues fíjense ustedes que para el 2016 nos decía el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, para el 2016 decía que teníamos 28,408 personas no localizadas, entiéndase como desaparecidos. Para ese entonces, en todo este vasto territorio, solo había 7 antropólogos forenses en todo el país. Entonces, cuando yo tenía que ver con un cadáver, con una osamenta, según fuera la complicación del caso, más o menos me tomaba 2 semanas analizar, dictaminar, hacer todo lo que tenía que hacer para hacer mi dictamen, 2 semanas. Y hacíamos cuentas, en algunas reuniones nacionales que teníamos, hacíamos cuentas, decíamos, si tenemos 28,000, o sea, pues nos dividimos, ¿verdad? Si aparecieran estos 28,000 en este momento, nos los tendríamos que repartir entre todos para poder dictaminar. Y decíamos, si tardamos 2 semanas con cada cadáver, hacíamos cuentas y nos impactaba que decíamos, tardaríamos más de 60 años en analizar toda esta evidencia. Es decir, que yo me podría jubilar 2 veces, me iría con doble jubilación, con tal de cumplir con esto. Eso si no aparecen nuevos casos. Ese era nuestra realidad en el 2016, 28,408 personas no localizadas. Bueno, un dato del 2022, del mes de julio, nos dice que había desaparecidos no localizadas y localizadas 249,950, es decir, casi 250,000 personas, y nos lo divide, dice, pues sí están desaparecidos, pero fíjense que unas ya fueron localizadas y otras siguen sin localizar.
De las no localizadas son más de 100,000 y de las que ya aparecieron son 148,935. Eso para julio del 22. El dato actual que bajé en este mes nos dice que las cifras son de 267,968 personas desaparecidas, de las cuales ya fueron localizadas casi 160,000 y 108,000 no están localizadas, pero nos dice, bueno, es que hay que definir que algunas siguen desaparecidas, otras que no sabemos, simplemente no sean localizadas, otras que ya fueron localizadas sin vida, es decir, muertos, ¿verdad? Y otras que sí fueron localizadas con vida. Y nos dice, las que han aparecido muertas, de estas 260,000, son nada más 11,041 gentes. Y entonces digo yo, pero si en el 2016 teníamos 26,000, ¿cómo es que ahora tenemos 11,000? O sea, pues ¿revivieron o qué? Si ustedes caminan por el Paseo de la Reforma, el icónico Paseo de la Reforma, se van a encontrar, ya casi llegando a la Estela de Luz, se van a encontrar con estas placas que están en el piso, ¿verdad? En la banqueta. Esta, por ejemplo, dice, soy Melchor Flores Hernández, soy víctima de desaparición forzada. Desde el 25 de febrero del 2009 fui raptado por policías municipales de Monterrey y nos da las patrullas 534, 38 y 540 a la edad de 31 años. Dice cómo era él, que le gustaba bailar, que le gusta el ciclismo. Extraño a mis 4 hermanos, a mi mamá, a mi papá, que no ha dejado de buscarme desde el momento que la policía me arrebató de su lado. Como durante 5 años ha recorrido el país, 5 años recorriendo el país, cargando mi fotografía. Ahora lo conocen a él como el vaquero. Pido a la sociedad que ayude a mi familia para exigir al Estado mexicano que nos busque, que invierta los recursos necesarios para encontrarlos y solo así en México recobraremos la confianza en nuestras autoridades y la paz. Esta placa fue puesta en el 2014, pero bueno, como nos dice el Registro Nacional, no todos están perdidos, ¿verdad? Bueno, pues ante esta impunidad de que no se pueden, que hemos sido sobrepasados totalmente por los desaparecidos, estas personas que han cargado la fotografía de estado en estado buscando a sus familiares, pues ya no han encontrado otra forma que hacer antimonumentos, ¿verdad? Aquí donde están los niños héroes que hemos alabado por su heroísmo, ¿verdad? Y todo, pues ahora estos grupos de familias buscadoras que le llamamos colectivos, pues se ponen sus fotografías y dicen, pues sí, aquí hay que recordar, es un antimonumento, hay que recordar que tenemos más de 100,000 muertos y 260,000 desaparecidos. El evento de los 43, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Y por supuesto hay quien toma esto para acuchillar al partido gobernante, ¿verdad? Nos dice, la línea 12 del metro, 98 lesionados, 27 muertos, 0 sanciones. Fue Morena, porque pues en su momento estaban los de Morena cuando se hizo la línea 12. Pero así nos dice la gente, nos pone en antimonumentos, fue el Estado. Yo creo que no hay cosa más desastrosa cuando se te cae, ¿verdad? La confianza que le tenías a una persona, a un ente, a un organismo que debería de cuidarte. El caso, no es el tema, ¿verdad? El caso de los clérigos que abusan de los niños, ¿verdad? Dices tú, si él estaba especializado para cuidarlo, ¿cómo es que abusó de él?
bueno, pues si la policía fue creada para protegernos, ¿cómo es que ellos mismos se lo llevaron? O sea, perder la confianza, crean ustedes o no, eso es muy peligroso porque hay ciertas estructuras en nuestra sociedad que no deben de romperse, porque es muy peligroso, ¿verdad? Tenemos sistemas de control si nos vamos al estructuralismo, ¿verdad? Que cuando hacemos las leyes, decir, ¿sabes qué? Tú puedes deambular por la calle libremente, nadie se puede meter a tu casa, tú no puedes ser revisado, en fin, hacemos nuestras leyes para que se respeten y poder vivir en convivencia en esta gran urbe. Pues también hay otras estructuras que no nada más ponen las leyes por escritas, ¿verdad? Llámese la religión, ¿verdad? La religión es una estructura social que nos dice debes de portarte bien, no cometas pecado, sigue estos lineamientos. Y cuando esas estructuras se rompen, es muy peligroso porque viene el colapso de la sociedad. Esto nos impactaba en el 2016, los decapitados, ¿verdad? Los entambados, los incinerados, los que eran disueltos en sustancias ácidas. Cuando tuvimos nosotros los primeros eventos, que eran capturados las personas que se dedicaban a esto, nos decían, no, pues como en 4 horas ya lo habíamos, ellos le llamaban cocinar, ya lo habíamos cocinado. Y las experiencias que teníamos en nuestro laboratorio químico era de que un trozo de hígado de un cadáver tardaba, si lo poníamos en ácido sulfúrico, así como ellos nos decían, tardaba hasta 8 horas en empezar a degradarse. Decíamos, no, imposible, están mintiendo, ¿verdad? O sea, un cadáver disuelto en 8 horas, no, digo en 4 horas, no, eso no es posible. Pero se repetía ese dicho y se repetía ese dicho y se repetía ese dicho, entonces dijimos, no, pues algo, o nosotros no estamos actuando o pensando bien, siguiendo las técnicas de los malandros. Entonces, pues, ¿qué hicimos? Tuvimos que hacer un experimento para poder saber, pero como no había ningún voluntario, la fiscalía nos regaló un cerdo, ¿verdad? De las proporciones, pues, que se encontraron más idóneas. Y ándenles, pues, que siguiendo las mismas técnicas, por así decir, receta de estas personas, llegamos a la conclusión de que efectivamente en 4 horas lo único que queda son algunas piezas dentarias y algunos huesos muy grandes como es la pelvis de una persona. Difícilmente con el número de trabajo que tenemos ahorita tendríamos tiempo de ponernos a hacer experimentos, ¿verdad? Pero en aquel entonces nos dábamos el lujo de incluso experimentar para poder decir si nuestros dictámenes estaban bien guiados. Durante mucho tiempo, cuando empezaron estos colectivos, nos llevaban las madres buscadoras, pues que fui al baldío donde me dijeron y donde investigué, y sí, licenciado, encontré estos huesos. Y entonces decía uno, pero mujer, o sea, debiste haber avisado a la policía porque esto está totalmente descontextualizado. O sea, ¿cómo yo voy a decir, pues me lo trajo Chonita que fue a buscar a su hijo y encontró muerto? O sea, pues no. O sea, la policía debe de ser, ya le explicábamos todo el primer respondiente y que él va a llamar al Ministerio Público para que le dé mando y conducción. Pero así, a eso se arriesgaban, a que nos llevaran cadáveres de esa situación. Poco a poco llegamos al grado de que tuvimos que darles cursos en ciencias forenses, gracias a que el maestro Cotero dio su venia, tuvimos que darles no nada más de examinar muertos, sino cursos a los colectivos para que no cometieran situaciones erróneas. Comentaba yo aquí en la sala de espera de que las mamás van y se meten a baldíos, se meten a terrenos a buscar, y ya cuando dicen, sí, aquí encontramos algo, o sea, el ingresar a ese terreno también ya están contaminando la escena, porque no sabemos si los criminales dejaron alguna evidencia en el perímetro donde ellos están encontrando ese cadáver. Pues bien, definitivamente a lo que hemos llegado a la conclusión es que
las técnicas bioantropológicas, es decir, esto de ver el cadáver, de examinarlo, de decir, es hombre, es mujer, estaba enterrado a tantos metros, la fosa medía tanto, es decir, que tuvieron que ser 2 personas las que hicieron la excavación porque una sola persona no puede mover ese volumen de tierra, en fin, todas esas situaciones hemos sido superados. El número de cadáveres es tal que ya no nos podemos dar el lujo de tener esas 2 semanas para examinar cada cadáver. Esta es una foto también del 22 de abril. Vean nuestros cadáveres todos haciendo línea. Eran colocados en unas planchas de triplay, no me acuerdo quién regaló las planchas de triplay para que fungieran como camillas en ese momento. Y la gente entraba como si fuera un gran anfiteatro, ¿verdad? Entraba y revisaba los cadáveres, ¿verdad? Vean ustedes que difícilmente estaban cubiertos, ¿verdad? Revisaba, sí, él es el que ando buscando, o sea, sin ningún protocolo, sin ningún psicólogo, sin ningún nada que les atendiera. Y pues actualmente, pues encontramos segmentos, ¿verdad? Ya no tenemos ni siquiera esa paz de ir al anfiteatro y decir, efectivamente aquí está, porque eso es lo que nos dice la ley, que el cadáver debe de estar en el anfiteatro 48 horas, nos dice expuesto, para que quien ande buscando a una persona vaya y diga, pues sí, él es. Entonces, ni ese lujo tenemos porque son segmentos, son pedaceras. ¿Quién va a reconocer, verdad, un segmento de alguien? Bueno, otra fosa de los clamos de la sociedad. Este fue el evento de los arcos del milenio, donde, si se acuerdan, aparecieron unos vehículos de carga, ¿verdad?, con un montón de cadáveres en su interior, en los arcos del milenio. Nuestro CEMEFO de allá de Lázaro Cárdenas, 8 planchas en las que se podía trabajar simultáneamente. Vean nuestras luces tipo quirófano, los peritos vestidos, ¿verdad?, sus sábanas de evidencia, unos tomando huellas, otros tomando ADN, otros haciendo el parte de cadáver, en fin, todos con una función, todos jalando perfectamente. Eso fue en la mañana, muy de madrugada. Pues a las 11 de la mañana, nuestro director ya estaba dando declaraciones, de decir, eran tantos cadáveres, tantos están segmentados, incluso 2 de ellos tienen antecedentes penales, dando todo un parte del evento. ¿Por qué? Porque trabajamos muy ordenadamente. 8 cadáveres, eran 30 y tantos cadáveres, entonces definitivamente había cadáveres esperando, ¿verdad? Pero terminábamos con estos, ingresaban otros cadáveres y le hacíamos el estudio. Todo un flujo de trabajo ordenado. Pero no siempre esto es así, nos dejan el montón de cadáveres así. Con este dictamen, que es el famoso caso de las jícamas, con este dictamen tardamos 2 años examinando el material. O sea, imagínense ustedes, 2 años para poder dictaminar. Eran 4 cadáveres de tal edad, ¿verdad? Sus características físicas eran esto. O sea, 2 años, señores. Cuando ahorita, bueno, esta es otra foto del mismo caso. Vean ustedes cómo nos los pusieron en bolsas de hule, había hilachas y todo. Aquí estaba contenidos los cadáveres con evidencia. Se pudo definir, ¿verdad?, que había material que había usado como farder mortaja, que había vestimentas, pertenencias, indicios connotativos y denotativos, huesos en samponificación. En fin, hicimos todo un buen estudio y así quedaron ya bañados y peinados. Entonces, la tendencia es ir a la alza. O sea, no estamos con las políticas de seguridad, no están bajando los índices, al contrario, están subiendo. Tamaulipas sigue yendo a la cabeza. Esto es del 2016, eran más hombres desaparecidos que mujeres, y bueno, pues los que han tenido la fortuna de ser encontrados, como por ejemplo el de Carlos Sánchez, nos dice, gracias a la búsqueda emprendida por el Comité de Familias de Víctimas de Desaparecidos, los otros desaparecidos, es el nombre del comité, me encontraron en las fosas de la laguna. Ahora mi familia sabe dónde estoy, en dónde puede llorar.
Somos la llama de sus nombres en el 2015. Y está también ahí en Paseo de la Reforma. En un congreso que fui al icónico auditorio Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología e Historia, pues todos íbamos pues con nuestros maletines llenos de libros y de folletos, y los que eran ponentes venían de otros países, en fin, todos ahí, la crema innata de la antropología forense ahí reunida, ¿verdad? Y pues vimos unas señoras que llegaron, ¿se acuerdan de esas sacas que usan a veces las mamás o las abuelas para ir al mandado, que eran como de plástico tejido, de fibras de plástico así de colores? Y llegaron esas mujeres y llevaban sus refrescos, como que llevaban tortas, y se sentaron en medio de todo el auditorio y se estaban echando su refresco y sus tortas, y pues volteaban así como diciendo, pues ¿qué es esto, verdad? Bueno, pues cuando fue avanzada ya la jornada de las conferencias, pide la palabra una de ellas, y pues dicen, pues esta será antropóloga de Tangamandapio o qué, ¿verdad? Pues le dan la palabra, ¿verdad? Y se levanta y dice, pues fíjense que yo nada más vengo a agradecerles, dice, porque yo soy ama de casa, dice, yo no tengo nada que ver, no tengo ninguna profesión, yo llegué hasta la primaria y se acabó. Pero veo como ustedes están discutiendo que si el huesito, que si el ADN, que si es de animal, que si lo hacen por microscopio, que si el espectrómetro y bla, bla, dice. Entonces, yo nada más les vengo a agradecer que gracias a que ustedes se siguen preparando, vienen a sus congresos, hacen sus congresos, tienen la experiencia de otros profesionales que vienen de otros países, dice, y les vengo a agradecer porque gracias a estas situaciones, ustedes antropólogos encontraron a mi familiar que ando buscando, y no vengo a otra cosa más que a eso, agradecerles y promover que se sigan haciendo estas cosas. Agarraron sus bolsas y se fueron, y en aquella legata de que si venían de Inglaterra y que sabe qué, nos dejaron callados a todos, ¿verdad? Con ese agradecimiento que fue esas amas de casa, sabe de dónde vendrían, no nos dio más detalles, pero nos dejaron callados. Algunos de los colectivos con los que he tenido contacto, ¿verdad? De los que hay aquí en Jalisco, y pues bueno, nos dicen, la estadística nos dice que la situación en México en su momento, el registro oficial contabilizaba 98,877 personas desaparecidas no localizadas. Y se precisó que a finales de noviembre del 21 hasta mediados de abril del 22, los desaparecidos eran, es decir, para que se entienda, que quede bien entendido, del 21 al 22, de noviembre a abril del 22, eran 3,804 más desaparecidos más, ¿verdad? Un promedio de 28 personas diarias. Esto es a nivel nacional, no es local, ¿verdad? 17 de mayo del 22, 28 personas diarias las que desaparecen en nuestro país. También la estadística nos dice que los estados que acumulan más de la mitad de desaparecidos son Jalisco, el Estado de México, Ciudad de México, Nuevo León y Sinaloa, sumando entre estos 15,700 desaparecidos al 17 de mayo. Entonces, la desaparición de personas es un problema grave, por supuesto. Les digo que es el nerviosismo, nos deben disculpar. No tanto por la impunidad, más bien por la impunidad que rodea este crimen en un contexto de democracia, señores. En 1980, algunas universidades de los Estados Unidos, sobre todo las que colindan del sur, ustedes me dicen
cuando le pare, porque yo como Vicente, que en paz descanse, don Vicente, ¿verdad? Si ustedes siguen oyendo, yo sigo hablando, ¿verdad? Entonces, algunas universidades de Estados Unidos empezaron con una situación que ellos le llamaban el Community College, ¿verdad? Entonces, decían, las profesiones que actualmente requiere la sociedad, estamos hablando del sur de Estados Unidos, pues granjeros, ¿verdad? Que no necesitaban ser agrónomos para tener una granjita con animales, ¿verdad? Sino que nada más necesitaban como una carrera, que les diera los conocimientos, una especie de carrera técnica que les diera esos conocimientos para poder desempeñar a lo que ellos se iban a dedicar, mecánicos. En aquellos ayeres, estamos hablando de los 80s, ellos fueron los que propiciaron, ¿se acuerdan ustedes de las carreras de paramédico? Que veíamos aquellas series de televisión se llamaban Rampart 911, había uno que se llama 911, en fin, donde salían los paramédicos y uno, qué chido, es que allá sí estudian no como aquí que somos socorristas, ¿verdad? No, allá sí estudian. Entonces, las universidades empezaron a tener esas carreras para tener una currícula necesaria para su desempeño. Por ejemplo, este es un ejemplo de la Universidad de Glendale, que si bien yo no necesito para explorar, para tener conocimientos en artes, multimedia y eso, no necesito pues estudiar artes gráficas, ¿verdad? Sino que le dan un estudio, llámese una carrera técnica, para la cuestión de salud pública, los paramédicos, ¿verdad? Entonces, esto hicieron ellos. Alguna universidad de aquí de Guadalajara tiene, ellos le llaman Universidad de la Comunidad, donde dan el landscaping, ¿verdad? Que es, por ejemplo, la jardinería, cómo ser un buen jardinero, y dice uno, bueno, pues sí está el concepto muy chido, ¿verdad? Pero pues un jardinero no tiene así como decir, me voy a ir a especializar a la autónoma para hacer mis jardincitos, yo nada más con pelar el pasto y regarlo, ¿verdad? Pero la idea es buena, pensando en que la necesidad actual de estas madres, de estos colectivos, es demasiada. Si tenemos 28 desaparecidos por día, a estas personas se les tiene que seguir capacitando. Las entidades públicas no tenemos la capacidad de dictaminar ni de capacitar a estas personas que ingresan a las fosas comunes, hacen su trabajo. Existe actualmente una entidad que se llama la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos, si no me equivoco, nacional y estatal, y aquí en el estado, pero no están habilitados para dictaminar. Es decir, las madres entran con ciertas técnicas, ya se saben muy bien la técnica de la varilla, ¿verdad? Van ellos con una varilla clavándola en el piso, y ahí donde cuando sacan la varilla les huele feo, dicen aquí. Entonces escarban y puede ser que sí den con el cadáver, o a veces es basura, ¿verdad? Dan con el cadáver y dicen, ya encontramos al muerto. Entonces va la comisión de búsqueda, hacen y dice, sí, efectivamente, aquí está el muerto. Y entonces ya dan parte a la policía para que venga el primer respondiente y el Ministerio Público. O sea, dices tú, pues sí, pero nos hace falta que los habiliten para que también ellos tengan la capacidad de dictaminar. Y es una idea que les dejo a los que tienen universidades privadas, de que puede ser no nada más una labor comunitaria, sino también, pues que puede ser también, no sé, de cierto ingreso. Señores, y pues creo que ya me estoy sobrepasando. Entonces, pues necesitamos las técnicas que tiene Bones, ¿verdad? De que ella pone el muerto ahí, le sale en tercera dimensión y dice, pues fue acuchillado porque aquí tiene una muesca de un cuchillo que está en el museo de quién sabe dónde, y ese lo mató. Necesitamos algo así milagroso para poder sacar todo el trabajo que tenemos. Pues si hay alguna pregunta, comentario, dispuesto a contestar. Y si no, pues muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Usted tiene.
Vamos a proceder a una sesión de preguntas y respuestas. Nuestros compañeros tienen el micrófono por ahí. Como siempre les suplico que se pongan de pie quien quiera hacer una interrogante a nuestro ponente. Levante su mano y el compañero les hará llegar el micrófono por ahí. Acá hay una, por favor, a mi izquierda. Ahorita le hacen llegar el micrófono. Buenas tardes, Miguel Ángel de Tercero. Actualmente, ¿cuál es el nivel de antropólogos aquí en México? ¿Son capaces o todavía, pues, sabemos las limitantes de tecnología, pero con lo que tenemos es capaz para determinar, pues, ciertos casos? Hasta donde sé, seguimos siendo 7 antropólogos que llamémosle antropólogos forenses especializados, ¿verdad? Con una carrera con este título de especialidad, y los demás son estudiantes que han terminado antropología, pero que el gobierno ha habilitado como antropólogos forenses, pero no tienen el título especial de especialización de antropología forense. Entonces, hasta donde sé, seguimos siendo 7 nada más los que estamos en la República Mexicana. Cuando yo empecé con esto, la República Mexicana no tenía la especialidad en antropología forense. Había que ir a otro país para poder tener esta especialización. Y actualmente ya tenemos la especialidad, pero está en el Distrito Federal y la da la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en la icónica Escuela Nacional de Antropología e Historia. Entonces, el que quiera ser antropólogo, pues necesita ir a radicar al Distrito Federal para poder especializarse. ¿Quién gusta la siguiente pregunta, por favor? Adelante, aquí adelante, la primera fila. Buenas tardes, Gustavo Pinto Octavo. Maestro, ¿qué nos puede dar un ejemplo de la diferencia en antropología de identidad de un cuerpo y la alteridad? Antropología de identidad y la alteridad. Lateralidad. Alteridad. Ay, no. ¿Alteridad? No he escuchado alteridad de a qué, ¿cómo a qué se refiere? Pues sí, o sea, a la hora de identificar el cuerpo, ¿cómo hace la identificación? Y también cuando está alterado, pues la alteridad del mismo. Alterar, ajá. Pues fíjense que sí podemos nosotros en algún momento definir lo que está alterado en la fosa. Si se habla de una fosa clandestina, ¿verdad? Porque hay elementos, fíjense ustedes, cuando depositan el cadáver, los que están haciendo eso, muchas veces hasta el mismo cadáver, cuando está vivo, él mismo cava su fosa, ¿verdad? Entonces, para nosotros es importantísimo. Hay una tendencia, es lo malo a veces de que, por ejemplo, no quiero poner que no lo hacen bien, sino que si no se tiene el conocimiento de técnicas, pues va a tener un resultado no viable. Los que van a buscar los cadáveres, pues escarban y escarban y escarban hasta que encuentran el cadáver. Entonces, para nosotros es importante también definir la forma de la fosa, ¿verdad? En las mismas paredes de la fosa nos pueden quedar las huellas de los instrumentos con los que hicieron las fosas. Y entonces, en esas fosas, cuando están excavando, nos dejan una perfilación pues abierta ahí a la vista, que le llamamos estratigrafía. Cuando algún elemento no corresponde con la estratigrafía a la que vamos descendiendo, entonces podemos decir que la escena está contaminada, ¿verdad? No sé si quede contestado o se entienda. La siguiente pregunta, por favor. ¿Existe alguna base de datos de los cuerpos que se van identificando como para podernos nosotros saber, en dado caso, a quién se identificó? Se supone que la Fiscalía, porque nosotros ya hacemos el estudio del cadáver,
hacemos nuestro dictamen que enviamos a la Fiscalía, pero ya no nos regresa la retroalimentación que nos diga efectivamente se dio. Se da el caso de que si somos llamados a juicio y todo, digamos, mira, sí hubo un buen resultado, ¿verdad? Hace no mucho, hace unos meses, fui llamado para un cadáver, unos cadáveres de un señor ya mayor que tenía, que le había dado abrigo, no me acuerdo era hijo de algún trabajador o trabajadora de él, y le había dado abrigo, le había mantenido, le había dado alimentación, en fin, y el señor era grande, entonces el muchacho, pues como que era su ayudante, ¿verdad? Le ayudaba a desplazarse, en fin, todo eso. Pues los familiares ambiciosos, un día querían que el señor, porque ellos ya tenían la idea de que pues, si está pegado con él, pues le va a dejar la herencia. Y los familiares le exigieron que les firmara pues el testamento, el señor se negó y los victimaron a los dos, tanto al chavito que tenía 16 años y al adulto que creo que tenía como 70 y tantos años, pero con ciertos problemas de bipedestación para desplazarse. Entonces al chavito le dieron lo decapitaron, le jalaron las leñas, le expusieron pues lo que era la garganta y de un machetazo de abajo hacia arriba le volaron la cabeza. Entonces nos llamó mucho la atención ese caso, que era de los que yo tendría como 3 años de recién llegado al instituto, y nos llamó la atención porque el chavito tenía la sutura metópica, es decir, lo que tenemos nosotros como hueso frontal estaba dividido en dos, que no es anormal, pero es muy raro ver una sutura metópica, ¿verdad? Todos la tenemos en edades tempranas, ¿verdad? Todos antes de los 8 meses tenemos la sutura metópica presente, pero conforme vamos creciendo el hueso se solidifica y se borra esa sutura metópica. Si persiste en la adultez es una falla ontogénica, que les digo, no es anormal, pero no es común ver. Entonces nos llamó mucho la atención ese caso porque era, y lo traía uno en la mente por lo raro del caso, y hace unos meses apenas me llamaron a ratificar mi dictamen porque ya iban a darle sentencia a los asesinos. Entonces sí, como dicen los gringos, la justicia puede ser tarde, pero llega. ¿Alguna pregunta más? No. Si me permite, mientras... Creo que sí. ¿Ya hay otra pregunta? Adelante. Buenas tardes. En el caso de los 43 desaparecidos, tengo entendido que fue requerido un equipo de antropólogos forenses de Argentina. Su perspectiva, ¿qué opinión tiene al respecto? Y entiendo que varias veces están segundas opiniones, pero como mexicanos, ¿qué valor se le dio a la respuesta o al resultado que tuvieron ustedes? Y la segunda, si usted como antropólogo forense participó en esta investigación. Participé en esa investigación, pero no tuve a la vista ningún resto óseo de esos desaparecidos que siguen desaparecidos, ¿verdad? Y efectivamente fue llamado un equipo especializado a venir a dictaminar. Ellos se comprometieron a decir, no me acuerdo si dijeron que en 1 año o 2 tenían la investigación tenía un asistente aquí, entre paréntesis, entre comillas, tenía un asistente que era el que me ayudaba a veces a cambiar de cosas, y estaba allá atrás con el proyector, cuando se usaban los proyectores hasta el final, y ya cuando empezaba a hablar de más, me hacía la señal, que estaba viendo demasiado la bocota. Pues a este equipo, ya voy a abrir la bocota, a este equipo les daban viáticos para hotel, en aquel entonces, de 6,000 pesos diarios el puro hotel. Alimentos, 2,000 pesos diarios. Entonces llegaron el plazo en que este equipo dijo, pues no, ¿saben qué? Necesito otros 2 años. 2 años después, estoy imaginando el plazo que dijeron, ¿verdad? Pues años después, pero queremos respuesta. Pues les dieron esos 2 años y a los 2 necesitamos otros. No sé si por eso quedó contestada la respuesta. Último cuestionamiento para cerrar esta interesantísima ponencia.
¿Alguien más? ¿No? Bueno, si me permite la pregunta, maestro, ¿usted recibió alguna tendencia, alguna indicación en el caso de Ayotzinapa, de alguna autoridad que le dijera tienes que dictaminar de esta manera, de tal cual forma? Ninguna, pero con el equipo en el que yo iba, pues en la célula de investigación con la que yo iba, desde un principio, todavía estábamos en tiempos de la dirección del maestro Mateo, y desde que llegué yo a la PGR, a servicios especiales de PGR, mi postura fue inmediatamente muy clara de decir lo que veamos es lo que vamos a hacer, lo que va todo transparente, e incluso aquí hablando entre nosotros con mi equipo le dije, si algo llega a salirse de una situación, pues nos hacemos una seña para estar todos en sintonía, en un lenguaje no escrito, de que pues algo me huele mal, o con atención, en fin, o alguna seña que nos haga saber. Entonces hasta nos pusimos de acuerdo en un lenguaje no verbal para protegernos, pero no recibí ninguna línea, le digo, pero tampoco tuve que ver con ninguna hallazgo. Por la línea del auditorio, ¿las autoridades le han dado la importancia a la antropología y la arqueología forense o todavía no le dan esa relevancia? Hablando de autoridades, creo que sí lo llegan a comprender, pero los que más, cuando nos han visto trabajar, los que más se han percatado de la utilidad han sido precisamente los operativos, ¿verdad? Actualmente a veces estoy entradazo en la tele viendo algo interesante, y de repente me suena el teléfono y es algún PI que andan, ¡ay, maestro, discúlpame, pero estos huesos son de animal o son de humano! Y pues dice uno, pues sabe en medio de la nada en dónde andaré, porque pues a las 10 y tantos de la noche me mandan. Y le digo, pues mira, pon tu zapato, pon una escala con la que yo me dé ideas de la medida del hueso. Y entonces sigo coadyuvando indirectamente, estoy hablando de más de. Entonces sigo coadyuvando, colaborando con ellos, pero ya si ellos tienen la seguridad de decir, pues sí pido el servicio de criminalística o de antropología en el lugar. Entonces, creo que los que han visto trabajar son los que le han dado más importancia. Gracias, maestro. Pues ese aplauso, por favor. Y para patentizar el agradecimiento por parte de la institución, voy a solicitar la presencia del maestro Narciso Cázares Rodríguez para que le haga entrega de este merecido reconocimiento por parte de la institución. Bueno, maestro Marcos Martín Raigosa Ortega, como usted bien lo dice, una tercera ocasión que nos acompaña. Siempre es una exquisitez y un gusto poder escuchar a uno de los pocos especialistas en su área que tenemos en nuestro país, certificado y reconocido por otras instituciones, no nada más las jaliscienses, y que ha coadyuvado y participado en importantes investigaciones en México. Esta es su casa. Esperemos que en otra ocasión que nos pueda acompañar esté disponible para nosotros también. Lo consideramos también un amigo. Y a nombre de las autoridades de esta institución, me permito leer este pequeño reconocimiento que se le hace, que firma nuestro director, el maestro Dr. Manuel Robles. La Universidad Enrique de Azulón otorga el reconocimiento al antropólogo Marcos Martín Raigosa Ortega, antropólogo forense del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, por su destacada participación con la ponencia La antropología ante los retos de los desaparecidos en el marco del desarrollo de nuestro 8º Congreso de Ciencias Forenses. Muchísimas gracias, se lleva nuestro agradecimiento. Igualmente voy a solicitar la presencia de la compañera Leida Yael Torres Rivera para que le haga entrega de un presente a nuestro ponente.
maestro Marcos. En nombre de toda la comunidad estudiantil Enrique Díaz de León, le queremos dar las gracias por su presencia y por poder compartirnos su valioso conocimiento y experiencia. Ese aplauso para el distinguido maestro Marcos.